tenemos en comunicación a la primer entrevistada de la tarde, una amiga que la hemos tenido aquí en nuestra ciudad ya y que la hemos tenido también en el programa en otras oportunidades, la socióloga Virginia Franganillo, y con ella vamos a estar hablando de algunos cambios que se han estado dando en cuanto a las funciones que desarrolla la línea 144, y también vamos a estar hablando de otra cuestión muy importante, que es el régimen penal para menores. Así que de todos estos temas vamos a estar hablando ya con Virginia, a quien le damos las buenas tardes y le agradecemos muchísimo esta comunicación. Muy buenas tardes, Virginia. Como decíamos, se han conocido algunos cambios en cuanto a lo que son las funciones de la línea de ayuda 144, y ustedes desde el colectivo feminista están trabajando con esta cuestión para impedir que se lleven a cabo estas modificaciones. Contanos un poquito de qué se trata y por qué es lo importante que no se dé este cambio, cuál es la gran importancia que tiene esta línea de ayuda 144. Bueno, ante todo, buenas tardes y un saludo a todas y por supuesto a quienes nos están escuchando, un cariño especial a mis compañeras, sobre no hace demasiado tiempo. Tuve también la oportunidad de compartir con ustedes también en algunas otras fechas, creo que los 8 de marzo, ¿no? Exactamente. Yo creo que lo del 144, ante todo hay que enmarcarlo dentro de un programa que se impulsa, que está muy claro, que fue anticipado, ¿no? Porque como ocurre con otras ultraderechas en el mundo, el feminismo ha pasado a ser un gran enemigo. Y me gustaría, si tengo un poco de tiempo, explicar por qué. Sí, por supuesto. ¿Por qué pasamos de ser el movimiento social de mayor gravitación en la época? Es reconocido internacionalmente, ¿no es cierto? En todos los países del mundo. Bueno, como Argentina podemos decir que este proceso de los últimos años irradió desde la Argentina. Entonces, en la Argentina se aceleraron las discusiones y también algunas cuestiones importantísimas que pasaron a ser legislación, ¿no es cierto? Pasaron a ser derechos. Entonces, enmarcarlo dentro de una definición general, ¿no es cierto? Que este gobierno ha dicho que el feminismo es el peor de los enemigos. Y entre las primeras medidas que también habían sido anunciadas, se disuelve el Ministerio de las Mujeres y viene un proceso de rotura, de expulsión, de destrucción de cada una de las áreas, hasta que en la última instancia quedaba como Subsecretaría de Violencia de Género en el Ministerio de Justicia. Y de las últimas medidas que se tomaron fue desactivar programas importantísimos, despidiendo a todo el personal que atendía los casos y las políticas estratégicas en materia de violencia de género. Entonces, hay que entonces poner la mira en eso. Es un gobierno negacionista, o niega las desigualdades de género, niega la violencia de género, como niega el cambio climático, la justicia social, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Andea, pero muy especialmente en materia de violencia de género. ¿Qué significa, digamos, frente a esta crueldad organizada de destruir todos los servicios y los derechos que las mujeres hemos conquistado en un tema tan difícil? Bueno, no es solo una línea, no es solo, digamos, un teléfono al que uno puede llamar. El número de llamadas que concentró durante 10 años, porque hay que decir también que esto se crea porque hay una ley, la 26485, que plantea políticas integrales y que también propone la creación tanto de un 0800 como también de un observatorio y otras políticas. Entonces, ese 144 tenía más de 10 años
había sido auditado por organismos internacionales y por el propio Ministerio y el Consejo de la Mujer anteriormente, había recibido más de 1 millón de llamadas. Y ese millón de llamadas se daban en todas las provincias, por eso es un tema clave como todas las políticas nacionales y muy especialmente en las provincias. Claro. De ahí vienen las mujeres que demandan. Entonces, fue un 144 que quiero destacar que se fue fortaleciendo, profesionalizando. Detrás de una llamada, digamos, detrás de un pedido de ayuda, hay todo un sistema de atención y derivación importantísimo. Todo eso se desactivó. Las últimas fueron casi 700 trabajadoras con mucha formación. Justamente ayer fui a visitar a Eva Giberti, que saben que es un personaje no solamente en la Argentina, la creadora del primer programa de asistencia a las víctimas en su momento en el Ministerio de Justicia, programa que también se disolvió. Entonces lo que plantean es lo que vienen diciendo, no reconocen la violencia de género, y entonces ese 0800 va a atender a violencias en general. Pero yo quiero decirle a las oyentes que esto es una cosa tremenda, porque nos ha costado 40 años legitimar la violencia de género, que era una problemática tratado como un asunto privado, y que en la Argentina hay marcos constitucionales que son reconocidos desde el advenimiento de la democracia, desde Alfonsín hasta ahora, tienen rango constitucional las convenciones internacionales, y la Argentina tiene un texto normativo de avanzada en materia de violencia. Están incumpliendo, por supuesto, la Constitución Nacional, los acuerdos internacionales, y están incumpliendo la ley nacional. Decir qué significa para una mujer. Bueno, se han escrito algunos artículos el periodismo feminista ha rescatado, digamos, estos programas, tanto el acompañar un programa que ha llegado a casi 400.000 mujeres, por primera vez logramos un programa que financia un ingreso mínimo, ¿no es cierto? Y que además se avanza generando ámbitos en todos los municipios del país, áreas de género especializadas que acompañan con equipos multidisciplinarios, y podría decirte que, bueno, eso fue algo que se logra con el Ministerio. Exacto. Entonces, se elimina el Ministerio toda mediación y articulación con las provincias, cada uno de los programas, y lo último que se había preservado, parecía, era lo de violencia, algunos programas de violencia, no todos, y estos efectivamente son las últimas decisiones que toma el gobierno. Ningún rasgo, nada que mencione dentro de ningún ministerio la palabra género, porque niega las desigualdades de género. ¿Qué significa eso para las mujeres? Muchísimas cosas. Por esto que decía, nos ha costado muchísimo sacar, como decíamos, la violencia del closet, reconocer las distintos tipos de violencia, como dice la ley 26485. Eso ha significado salvar muchas vidas. Ese teléfono ha salvado muchas vidas, y a muchas les devolvieron dignidad. En el marco de una Argentina que había logrado construir políticas integrales, era en un piso. ¿Me explico? Sí, Por sí. supuesto que nuestras expectativas para la etapa electoral que se abría eran enormes. Planes de ampliación de servicios en todas las provincias y, por supuesto, mejoramiento del acceso a todos los programas y la ampliación presupuestaria estaban dentro de nuestras agendas. Entonces, hoy estamos... uno se pregunta, ¿tenemos que volver a militar, digamos, la violencia de género? No, la violencia de género son una de las militancias más importantes que tenemos las feministas y las organizaciones de mujeres y las organizaciones sociales también. Porque ustedes tienen que pensar, digamos, la cantidad de formas de violencia que además tienen protocolos,
son acuerdos internacionales que están incluidas no solo en los protocolos de los estados, sino de los sindicatos, de las organizaciones y de cantidad de instituciones de la sociedad civil. Entonces, es arrasar con 40 años de avances feministas para erradicar la violencia de género, que falta mucho, por supuesto, que siguen asesinando una mujer por día es víctima de femicidio en la Argentina, sí, pero con estas decisiones que han tomado, lamentablemente, en el marco de un país donde lo único que crece es la pobreza, la inseguridad, el hambre, bueno, es muy doloroso tener que estar hablando en un programa de radio de todo esto, no era nuestro plan. No, seguramente es ir hacia atrás, ¿no? Sobre todo lo construido sobre estos 40 años de lucha y lo que se había avanzado en los últimos 10 años, bueno, es como que volvemos para atrás como el cangrejo, ¿no? Es ir caminando hacia atrás. Te escuchaba hablar, Virginia, y hablábamos esta interrelación con lo que son los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, y pensaba que tristemente, puntualmente aquí en nuestra provincia de Santa Fe, también vimos dejar de existir el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Vaciamiento en los programas también. Vaciamiento en los programas que había a nivel provincial. Por ejemplo, se construyeron los puntos violeta, que tenemos uno aquí en nuestra ciudad, que son centros regionales, no son... Te iba a hablar de eso, importantísimo. Y hoy son un cascarón vacío, Virginia, porque es poco lo que pueden hacerse desde las áreas de género de los municipios, porque hay recortes de todos estos programas que, como vos decís, ayudaban tanto a las mujeres, ayudaban tanto a la lucha. Y a sus hijos, ¿no? Mujeres, hijos, exactamente, y a toda esta vulneración de derechos, ¿no? Pero como ustedes están describiendo y sufriendo, ¿no es cierto? Sí. Y quiero que nos escuchen, porque, bueno, nosotras que nos proponemos también, que hay que fortalecer las redes de la sociedad civil, en los gobiernos que reconocen estas políticas. Bueno, se están generando articulaciones con otras provincias, caso provincia de Buenos Aires, que fue la única provincia que mantuvo el ministerio. Hemos federalizado, digamos, nuestras redes cada vez más, hemos creado nuevos espacios feministas para demandar, como es la colectiva feminista por la democracia y los derechos humanos, que es un espacio transversal, que integramos feministas históricas con distinta extracción ideológica, política, pero de vínculos de muchos años, de una forma de hacer política que garantizó en la Argentina enormes avances. Entonces, en eso estamos, creo que hay que hacer opinión pública, creo que hay que, lo que ustedes están haciendo es muy importante, porque en ese sentido también hay una tremenda hegemonía en los medios de comunicación y en las redes sociales. Un gobierno que no gobierna a través de las redes sociales, como ustedes como periodistas lo saben muy bien y lo explican. Entonces todos los medios alternativos, y les pedimos, ¿no?, que mantengan estos temas todo el tiempo, que armen de curseros en los lugares, un teléfono, una organización que se ocupa de esto, y de legitimar el tema, porque no es tanto lo que nos preocupa, porque nos preguntan, y eso puede arrasar con la conciencia. Y yo creo que el feminismo es un salto en la conciencia y ha venido a quedarse, y lo que hoy está es sin disputa. Bueno, si tenemos que discutir pacíficamente, digamos, lo vamos a hacer. En las redes sabemos que son muy violentas, han sido muy violentas. Todas las declaraciones, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Yo creo que no se puede barrer con esa conciencia. Da mucho miedo, por supuesto. Uno mira a las niñas de hoy
Y en 40 años de democracia, yo lo contaba ayer en un programa de radio, nosotros hemos tenido el privilegio como históricas de convivir, de construir intergeneracionalmente. Y ya las niñas de 6 años, ¿viste? Hoy se definen feministas. Entonces, hay una deslegitimación social, digamos. Los jóvenes repudian el machismo, ¿no es cierto? Lo repudian. Como pueden, lo repudian. Y uno ve una sociedad, y en ese sentido creo que vamos a coincidir, donde ser discriminador no está bien visto. Uh-huh. No. Bueno, nosotros desde todos los lugares donde podamos tenemos que seguir alimentando y denunciando y haciendo visible, ¿no? Y generando redes donde se puedan generar, que hay muchas, ¿no? Insisto. Yo creo, Virginia, cuando vos recorres la Argentina, cuando vos recorres con mucha historia, como es la niña, digamos, que empecé a militar en el movimiento de mujeres, ni bien comenzó la democracia, ahí vos podés ir viendo la cantidad, digamos, de cambios que ha habido. Por supuesto que los desafíos son enormes. Veníamos, digamos, con un planteo muy fuerte en relación a mejorar las condiciones, a cambiar las condiciones de vida de amplios sectores de las mujeres, de niños, de adultos mayores, de haber instalado con mucha fuerza las políticas de cuidado, avanzando en una ampliación de presupuesto educativo para la educación temprana. Bueno, yo de eso hablé mucho de las parejas. Uh-huh, sí. Y seguimos haciéndolo. Hemos creado en el CES, no sé si les ha llegado información, la cocina de los cuidados, que el equipo nuestro del Ministerio de las Mujeres en materia de cuidado y algunas de nosotras que integramos la Comisión de Cuidados del PJ, se hacen informes sobre el impacto de las políticas económicas y sociales sobre los cuidados, que se trabajan junto a una mesa de actores muy interesantes, muy importantes, porque en relación, digamos, a lo que son los derechos, hemos vuelto tan atrás, estamos peleando el derecho a no tener hambre. Exacto. uh-huh. Entonces es muy brutal, no podemos dejar que eso se naturalice. No podemos dejarlo. Virginia, no podemos hacerlo. Y esa batalla las están dando las mujeres a las cuales se les han sacado los planes sociales, que son verdaderas heroínas de la nación. Argentina es un país ejemplar en relación a los movimientos sociales, esa construcción de base, esa red comunitaria que construyen las mujeres en la base de la sociedad, es un ejemplo para, mira, feministas de otros países del mundo lo dicen en otros ámbitos. Entonces, están desmantelando todo eso. Y el enemigo son las mujeres. Por supuesto que el enemigo somos las mujeres, porque lo que quieren centralmente no solo que no nos emancipemos, sino que el modelo Milei es un modelo, él lo dice, 100 años atrás, donde había 7 millones de habitantes en la Argentina, que las mujeres estemos adentro de la casa, porque quieren un país, viste, que sea una colonia. Uh-huh. Me explico que producción agroexportadora, economía en clave para las extractivas. Y eso fue una Argentina para poco, ¿no? ¿Qué clase media queda? ¿Qué clase trabajadora queda? Y en ese tema nosotros tenemos que volver a la cocina. No lo pueden decir tan fácilmente porque las primeras espadas de este gobierno son mujeres, obviamente mujeres que no nos representan y que no tienen absolutamente nada que ver con nuestras luchas feministas. Pero sí, muy doloroso. Virginia. Muy doloroso. Hola, ¿qué tal? Sí. Virginia, Eva te habla. ¿Cómo estás, Eva? Bien. ¿Cómo hacemos nosotras para seguir trabajando desde adentro, seguir
hubo un repliegue. Creo que desde de nuestra fuerza tenemos que tratar de mantenernos fuertes y charlar, ver cuáles van a ser nuestras trincheras, cuáles son las batallas que vamos a dar, porque yo creo que en estos últimos 10 años se ha sentido golpeado el patriarcado, este sistema que oprime mujeres, niños, niñas y disidencias, y que en los últimos años nuestro avance ha sido lento, ha sido para mí fue muy fuerte en los primeros años y fue un poco lento en estos últimos, no pudimos dar algunas batallas o algunas discusiones, y ahí se ha fortalecido este sector de la sociedad que hoy nos tiene a nosotras como sus enemigas. Y quiere hacer un cambio, está buscando un cambio de sentido común en la sociedad, en donde creo que hay cierta aval a algún tipo de discriminación. Yo no creo que estemos tan todavía abiertos a que no hay que discriminar y demás. Me parece que se han abierto puertas que estaban cerradas. No sé si se entiende, Virginia. Sí, pero yo creo que ese es un debate que está abierto y que efectivamente, como decís vos, que bien describís, nos ha obligado la aparición, ¿no es cierto?, de una posición, yo te diría, del orden de lo regresivo es poco. Sí. ¿Me explico? Entonces, esos son debates que nos tenemos que dar. Yo creo que antes, como bien describías vos, hubo una oleada, ¿no? Después del aborto sabíamos que es muy difícil, ¿no? Algo tan movilizador transversalmente como es la cuestión del aborto. No hubieron otras problemáticas que movilizaran de esa manera, no porque no hubiera agenda, no porque no tuviéramos identificadas cuáles eran las necesidades. Concretamente, siempre me habrás escuchado decir a mí y a muchas que las condiciones materiales de vida tenían que ser lo prioritario, ¿viste? O sea, el trabajo, el cuidado, el acceso a los servicios públicos, a la salud, a la educación, mejorar. Bueno, esos eran nuestros desafíos, comprendiendo, y en este sentido sirve de otras experiencias históricas. Yo siempre cuento lo mismo. Estaba en Roma yo hace ya 30 años, cuando el feminismo europeo estaba muy, yo te diría, apagado, y el italiano, que había sido un movimiento de muchísima movilización, el feminismo italiano, ¿no es cierto?, con los grandes partidos de izquierda, década del 70, inclusive década de los 80, con grandes reivindicaciones. Y resulta que una declaración del Papa hizo que salieran 2 millones de mujeres a la calle. O estábamos en un momento donde después de Beijing no había habido una movilización internacional donde no se colocara como se colocó en Beijing 95, ¿no?, que mostró dentro de lo que eran los 50 años de las Naciones Unidas que el movimiento feminista era el movimiento de mayor gravitación mundial. ¿Me explico? Sí. Entonces, después viene el Ni Una Menos, que es la respuesta que, a pesar de los avances en el caso de América Latina en materia de política pública, ¿no es cierto?, los problemas no se resolvían. Y eso fue el Ni Una Menos. Uh-huh. ¿No es cierto?, que, bueno, explota masivamente después de años y años y años y años que no prendía la televisión, seguíamos militando los temas, avanzábamos en legislación y veíamos en la televisión que en un barrio, una pueblada, en un pueblo, ¿no?, hasta que se produjo un caso que disparó en el mundo. Y supimos que, por ejemplo, en Italia no había políticas en contra de la violencia. Y se generó un proceso internacional. Y el paro de las mujeres
Y ese paro de las mujeres, impresionante, donde lo que mostraba iba a lo que es el corazón del patriarcado, sí. El paro de las mujeres. Entonces, eso nos permitió muchísimo avanzar, por ejemplo, en materia de cuidado, cuando tuvimos que hacer la propuesta del gobierno anterior, desde el Partido Justicialista, bueno, nos dimos a una tarea, por supuesto, de concientización, pero que era muy difícil lograrla años atrás. En eso estábamos. Y bueno, y esta discusión a veces larvada de que qué pasó con el feminismo. Y yo siempre le decía, lo que pasó quedó. O sea, las grandes movilizaciones lo que mostraban eran nuevas generaciones, nuevas subjetividades, nuevas formas de vivir la vida. Digo, eso está. ¿Me explico? Esa conciencia está. Hoy están arrasando con las políticas y hay una disputa en la sociedad de sentido. ¿Me explico? Sí. Difícil va a ser, creo yo, ojalá que yo no me equivoque, decir que no hay desigualdades. Bueno, uno las tiene que estar todavía explicando. Es cierto, no es que esté saldado eso, vos bien lo decías. Veo en un programa de radio de mi amigo, el periodista, le tuve que explicar cosas que son básicas. Claro. Mucho trabajo sobre los varones tenemos que hacer. Eso también fue una gran discusión de las históricas. Con los varones hay que darse, desde hace siempre lo dijimos. La última acto que hice como presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, hace ya casi 30 años, era frente a la cumbre de Beijing y la presentación del primer plan de igualdad de ser un paso de banderas de las mujeres a los varones. No lo pudimos hacer en el obelisco porque hubo un problema operativo. O sea que hace 30 años y hace más todavía que decimos que nosotros tenemos que trabajar mucho con los varones. Hay que seguir trabajando mucho con los varones. Bueno, estos procesos, estas oleadas, o como quieran, o mareas, o como quieran llamarlas, ¿para qué sirvieron? Para que esto se discutiera en todos los rincones de la Argentina. Eso no se puede dejar de reconocer. Totalmente. Hay que esperar, y es una etapa, por supuesto, de resistencia, pero también de pensar cosas nuevas y de ver cómo se generan. Siempre digo, juntarse. Y si hay algo que reconocer, yo me considero de esta última oleada del Ni Una Menos, en donde me reconocí feminista, que hemos aprendido de las históricas de no bajar los brazos, esta fuerza que siguen teniendo, ¿no? A aprender a... Claro, justamente una compañera que es más grande que yo todavía, me decía que el gran aporte que nosotros podemos hacer es eso. No bajar los brazos. Mira, cuando me preguntan cuando te dice, cuando me dice feminista, yo tengo como un recuerdo como muy claro, digamos, como muy identificado, ¿no? Y yo misma siempre me pregunté si alguna vez yo pensé si toda la vida, no fue una pregunta si toda mi vida voy a ser feminista. Pero, ¿por qué? Porque, bueno, ahí es como que se mueve la rueda de la historia, porque yo pensé, ¿me entendés?, en nuestras antecesoras, que con nada hicieron todo lo que hicieron. Nosotros lo hicimos con mucho más esfuerzo de lo que lo hicieron ahora, de las que hoy están en distintos ámbitos. O sea, no había mujeres casi diputadas ni senadoras, no, o sea, no logramos la ley de cupo, que fue la primera ley a nivel internacional. Sabíamos que iba a pasar, algo sabíamos de lo que iba a pasar, pero siempre se generan dinámicas que vos no pensás. Y bueno, lamentablemente también estamos como muy, por eso digo, observatorio, nosotros cocina de los cuidados, meter la academia con la política, los movimientos sociales, me explico, con las iglesias. Es un momento de eso, de amucharse, de solidarizarse, de pensar. Más que eso no te puedo decir porque efectivamente
han logrado que domine la incertidumbre, a sabiendas de que esto, ¿no? Así como va, termina muy, muy mal. Sí. Sí, la verdad que te escuchamos, yo te estuve escuchando muy atentamente toda la nota, lamentablemente el tiempo nos apremia y ya tenemos que cerrar el bloque, se nos pasó rapidísimo. Realmente creo que... no, muchas gracias, claro. No, nosotras, las agradecidas nosotras... Un abrazo mucho a todas las... Gracias, todas Virginia, por... Sí, yo recuerdo, para finalizar el bloque, creo que nos pasa a todas, recordamos tu presencia junto a Susana Gamba aquí en nuestra Casa del Bicentenario hace 2 años atrás. Qué lindo, seguimos juntas con Susana siempre. También ha sido también una de las que impulsó la colectiva. Sí, y en ese 8 de marzo en el que estábamos tan felices de abrazarnos, de acompañarnos, hablando de las tareas de cuidado, en ese 8 de marzo tan especial para todas, en el que aún nos encontrábamos esperanzadas, ¿no? Y hoy creo que estamos todas un poco así abatidas, pero hace poco hablábamos en una nota con Soledad Esa, hablando sobre amorosa Soledad. Soledad también está en la colectiva. Sí. Y también. Bella Soledad. Sí, y rescatábamos de ella una frase que a mí me quedó resonando, que es que lo urgente no nos haga olvidar de lo importante, ¿no? Y creo que debemos hacer hincapié de eso, que lo urgente no deje que perdamos de vista lo importante. Hoy lo urgente parece ser, y no es que no lo sea, la economía, el detrimento de los salarios, etcétera, etcétera, y siempre parece que las cuestiones que tienen que ver con las mujeres y las disidencias quedan en un segundo plano. Nos han hecho creer que un ministerio de mujeres no es algo importante, y contra eso tenemos que seguir unidas y dando batalla, y por eso siempre voces como la tuya van a tener un lugar importantísimo y primordial en nuestro programa, porque es el compromiso además por el cual nació este programa, ¿no? Dar voz a todo este tipo de reclamos. Así que las agradecidas nosotras, Virginia, por esta posibilidad de estar charlando con vos, y un abrazo enorme, enorme, y ojalá podamos volver a tenerte pronto en nuestra ciudad y a vernos y a charlar personalmente, que siempre es un placer estar con vos. Me trataron muy bien y yo les he hecho una propaganda bárbara. Bueno, muchas gracias. De la ciudad y a ustedes. Un abrazo a todas. Gracias Virginia, un beso enorme. Chao, preciosa. Allí la teníamos a la socióloga Virginia Franganillo.